Bueno, vamos a ver ahora los métodos aeróbicos. Tradicionalmente en el entrenamiento de la resistencia aeróbica se han establecido dos grandes métodos, los métodos continuos y los métodos fraccionados, ¿sí? Luego se añadieron en la literatura el método circuito aeróbico y también se añadió en la literatura el método de control o de competición, que es un método exclusivo de los deportes de endurance. Por ejemplo, ¿qué sería un método de control? Simular, suponete un corredor de 21 kilómetros, una media maratón, simular 21K en contexto de competencia, o sea, en un espacio similar al de competencia, ¿sí? En donde lo que se buscaría sería un ritmo de carrera similar al de la carrera competitiva, ¿sí? Entonces, lo que se busca es controlar si el atleta llega a el ritmo de carrera deseable en competencia para hacer podio o algún tipo de puesto en competencia. En el deporte los métodos de control no se usan mucho en deportes intermitentes, porque los deportes intermitentes no tienen como base la resistencia aeróbica, es decir, el fútbol, el hockey, el handball, el vóley, no tienen como base la resistencia aeróbica, tienen como base la fuerza explosiva dinámica repetida de múltiples maneras, son deportes complejos, ¿sí? Por lo tanto, el método de control es muy típico en natación, muy típico en running, muy típico en ciclismo, en triatlón, en donde básicamente se simula, ¿sí? Las características de competencia en lo que refiere a distancia, ritmos de carrera, e inclusive si se puede, hasta el espacio físico en el cual se va a competir. Tiene una organización muy específica ese método de control porque hay que hacer lo que se llama el tapering, es decir, que hay que hacerlo un tiempo antes de la competencia a los efectos de no provocar una carga fisiológica y una carga locomotriz que pueda provocar una lesión en el deportista, ¿sí? Sin embargo, más allá de esas cuestiones, nosotros nos quedamos con los dos grandes métodos de la resistencia aeróbica, que son el método continuo y el método fraccionado. El método continuo, básicamente, hay muchas clasificaciones, pero a mí me gusta mucho de esta clasificación del autor Pardo Gil, que clasifica, bueno, ¿qué es el método continuo? El método continuo implica una sola repetición de esfuerzo, es decir, una gran repetición, donde no hay pausa durante el esfuerzo, y allí se puede observar en ese gran esfuerzo sin pausa, por eso continuo, la capacidad del sujeto de tolerar un esfuerzo, ¿sí? Tenemos básicamente tres tipos de continuos: cortos, medios y largos. Los métodos continuos cortos, según la literatura, van de 10 a 30 minutos y pueden usar áreas funcionales de alta intensidad y áreas funcionales de baja intensidad. Bien, vamos a dar un ejemplo de cómo podría ser esto. Imaginemos a un deportista en etapa. ¿Cuál es la etapa de transición? Es una etapa de carga funcional, donde el deportista ya no está compitiendo, pero busca mantener la condición física para poder empezar la pretemporada, ¿sí? Bueno, podría ser basquetbolista, futbolista, hockey, handball, todo. Entonces imagínate que planificamos un continuo estable de 20 minutos, ¿sí? Decimos 20 minutos es la duración. Luego planificamos la intensidad, ¿sí? Y como es un corredor, planificamos la intensidad al, por ejemplo, 80% de la VAM. Supongamos que este corredor era el sujeto que teníamos hace rato. Hipoteticemos que este corredor tiene una VAM de 230, o sea, de 3 minutos 50 a los 1000 metros, ¿sí? Imaginemos que este corredor tiene una VAM de 230 segundos, que es 5 minutos, perdón, 3 minutos 50, ¿sí? Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cuánto es la VAM de este sujeto. Entonces tenemos que hacer el matemático.
como era el matemático, si el 100% de la BAM es 230, tendríamos que preguntarnos cuánto es el 120% de la BAM, porque yo quiero que corra un 20% más lento. Entonces vamos con la regla de tres simples. 120, 20 es la diferencia de 80 y 100, 120 por 230 dividido 100. Entonces, el ritmo de carrera por kilómetro de este sujeto es 2,76, que traducido en minutos prácticos serían 4 minutos 36 segundos. Entonces el ritmo de carrera por kilómetro de este sujeto, ¿cuánto va a ser? Entonces borramos todo esto, que nos sirve para hacer el matemático, y le ponemos al alumno, quiero que corra 4 minutos 36 el kilómetro, o los 1000 metros, que equivale al 80% de la banda. Entonces, chequeá ahí, si lo analizás, este alumno va a correr en 20 minutos, más o menos unos 4 kilómetros, ¿sí? 4 kilómetros y medio, 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio y chirola. Pero no debería correr 5 kilómetros, ni tampoco debería correr 3. ¿Y por qué no 5 y por qué no 3? Pues si corre 3, está corriendo lento, y si corre 5, está corriendo muy rápido, ¿sí? ¿Qué área funcional está trabajando? El super aeróbico. ¿Cuántas veces a la semana se puede hacer un super aeróbico? De 2 a 3 veces a la semana, nada más. ¿Por qué? Porque consume mucha glucosa. ¿Sí? Los super aeróbicos se pueden entrenar solamente 2 o 3 veces a la semana. Son incompatibles con la hipertrofia, este es otro dato. Si vos quisieras entrenar, por ejemplo, la hipertrofia, esto es absolutamente incompatible, ¿sí? Pero si es un deportista que está en etapa de transición, que está trabajando, por ejemplo, circuit training de fuerza, y quiere mantener la potencia aeróbica para no perder condición física, esto le viene al pelo, porque es un ritmo de carrera ni lento ni muy rápido, un ritmo de carrera rápido para este alumno, lo que puede provocar una carga fisiológica en las fibras rápidas, y eso es útil para mantener la capacidad de reclutamiento en condiciones netamente aeróbicas, ¿sí? Y por ejemplo que le digamos, quiero que hagas un continuo estable, y el ejercicio va a ser trotar. El alumno va a salir a trotar durante 20 minutos, sin pausa, continuo, y con la misma intensidad toda la carrera, estable. Acá tenemos un continuo estable para un deportista. Vamos a otro ejemplo, usando el mismo método. Suponete que tenemos un alumno que quiere salir a trotar 20 minutos continuos, estables, y era un señor, 42 años de edad, y entonces vamos a armar, por ejemplo, un trote suave. Supongamos que no tiene mala condición, tiene una buena condición, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a hacer las fórmulas que vimos acá. Entonces nos vamos a plantear, por ejemplo, que el alumno corra al 70% de la intensidad, que equivale a 125 pulsaciones por minuto, en este ejemplo hipotético que vimos en el video anterior, ¿sí? Entonces, el alumno va a correr al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, que equivale a 125 pulsaciones por minuto. Le podemos hacer una variante más, pongamos que queramos sacar el 75%, o el 80%, a ver cuánto nos daba el 80%, creo que no era mucho. Bueno, sí era mucho. Imagínate que lo hagamos al 80, a ver, 178 por 0,80. Vamos a la calculadora. 142 pulsaciones por minuto. Pesadito. Pesadito para este alumno. Vamos a hacer 0,75. Que entiendan un sujeto sedentario, ¿no?
ahí va, me gustó más. 135, vamos a poner. En realidad le da 133,5, pero vamos a redondear 135. O sea, para que tenga una variedad de 10 latidos este alumno imaginario. Entonces va a trotar entre 125 pulsaciones por minuto y 135 pulsaciones por minuto, que equivale más o menos al 70-75% de la frecuencia cardíaca máxima de este sujeto sedentario. Y ahí tendremos un plan aeróbico. Tenemos el método, tenemos la duración, tenemos la intensidad. Después podremos poner la frecuencia. Esto sería un subaeróbico. Los subaeróbicos se pueden entrenar casi todos los días, entonces podremos poner frecuencia sedentario 3 veces por semana. Perfecto. Y ahí tenemos la carga aeróbica de un continuo estable, ¿sí? Por lo tanto, acá aparece una primera idea, ¿no? Los continuos, como norma, se pueden usar en sujetos muy entrenados, pero tienen que ser áreas funcionales intensas, por ejemplo, un superaeróbico, un VO2 máximo, o en sujetos muy sedentarios, pero en este caso tienen que ser áreas funcionales livianas, como es un regenerativo y un subaeróbico. Bien. Cuando hablamos de estable, hablamos de esto, de que la intensidad es la misma, y lo bueno que tiene el método estable, hay dos cosas muy importantes del método estable que por ahí los entrenadores se olvidan. En pos del rendimiento muchas veces nos olvidamos de las bases, ¿no? ¿Cuál es la primera base para poder hacer resistencia aeróbica? Tener ritmo. ¿Y qué es tener ritmo? Es poder ser capaz de sostener una intensidad un determinado tiempo. Parece una pavada, pero en realidad, esto lo vemos tanto en sedentarios como en deportistas de nivel, que a muchos les cuesta mantener el ritmo durante un determinado tiempo. Quizás mantienen el esfuerzo, mantienen la duración, pero a diferentes ritmos, pero no pueden mantener el mismo ritmo. Y esto tiene un problema, que si vos vas mutando el ritmo constantemente, vas modificando constantemente los sistemas de energía, los sistemas de provisión de energía, vas reclutando aleatoriamente diferentes fibras, vas generando diferentes cargas neuromusculares, diferentes cargas articulares, y eso sabe que conduce a la fatiga. Los modelos especializados buscan que justamente se desarrolle un ritmo, porque en ese ritmo que se desarrolla una economía. ¿Y qué es la economía? La economía de la carrera es tener una biomecánica tan buena que implica la aplicación de una determinada fuerza, masa por aceleración, ¿bien? Y que esa fuerza aplicada con esa economía, con esa biomecánica, me permite el menor gasto de energía. Entonces, cuando hay menor gasto de energía, una mayor utilización de oxígeno, una mejor aplicación de la fuerza, y por lo tanto, una mejor técnica que impida cualquier tipo de lesión, me habla a mí del ritmo de carrera, me habla a mí del ritmo de pedaleo, me habla a mí del ritmo de natación, me habla a mí del ritmo de cualquier ejercicio aeróbico, y eso me indica a mí que es un sujeto que se opone a la fatiga. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de resistencia? Oponerse a la fatiga. Si vos ves un sujeto que mantiene el ritmo, vas a ver que los grandes atletas mantienen el ritmo. Los sujetos con mejor condición aeróbica trabajan a intensidades y a velocidades crucero a diferentes marchas sin mayores problemas. Son tipos muy económicos y fisiológicamente muy bien adaptados a la carga de entrenamiento, ¿sí? Entonces, el método estable, aunque parezca hoy pasó a tener mala fama porque no permite el juego interfibrilar como se propone hoy en los modelos modernos de preparación física. Está muy de moda el HIIT, el entrenamiento interválico y no sé cuántas cosas más. Si bien es cierto, es verdad que es aburrido, es verdad que es menos atractivo, es verdad un montón de cosas que se dice del método, la realidad es que te desarrolla una base que es la base del ritmo, y la base del ritmo es muy importante. Por ejemplo, si yo agarro un jugador de fútbol de, de 25 años, ¿sí? Que ya compite en primera, ponele de la Liga Cordobesa, no me sirve un continuo. ¿Pero por qué no me sirve un continuo? No me sirve un continuo porque en realidad yo parto de la base
que la base aeróbica ya la desarrolló. ¿Y cuándo la desarrolló? Cuando tenía 15 años, cuando tenía 16 años, cuando tenía 14 años. Ahí desarrolló la base aeróbica. Entonces, cuando vos tenés chiquitines, de 13, 14, no lo mandes a hacer piques por hacer piques, ¿sí? Mandalo a desarrollar un ritmo aeróbico, porque está en la mejor edad para mejorar el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Y acordate que el gasto cardíaco, por diferencia arteriovenosa, es ni más ni menos que el VO2 máximo. O sea que la mejor edad para el desarrollo del VO2, la mejor edad eh, para la mejora del gasto cardíaco, ¿sí? Del volumen sistólico por frecuencia cardíaca, es la etapa formativa, que es la etapa que va más o menos de los 10, 11, 12 años a los 14, 15 años de edad. ¿Sí? Ya a partir de los 16 tenemos que empezar a entrenar otras variables porque ya madura, ¿sí? Ya madura el segundo sistema de energía, ya hay más LDH, más lactato de deshidrogenasa, que lo que permite es un mejor metabolismo del lactato, por lo tanto hay una mejor utilización de la glucosa por vía anaeróbica. En cambio, antes de esa edad, te convienen los métodos intermitentes para el desarrollo neuromuscular y los métodos continuos para el desarrollo de la base aeróbica, ¿sí? Muchas veces los PF y demás se olvidan de las bases, especialmente en etapas formativas. En etapas formativas tenés que consolidar el salto, el lanzamiento, la fuerza, ¿sí? Y tenés que consolidar la base aeróbica, ¿eh? Sin esos elementos no tenés realmente una buena preparación física del sujeto. Bueno. Y tenemos, bueno, obviamente que esto tenés medios, los continuos medios van de 30 minutos a 1 hora, se usan mucho también en el fitness, especialmente cuando las personas tienen eh, muy buenos niveles de resistencia aeróbica. En el fitness se usa muchísimo, ¿sí? Cuando vos tenés buenos niveles de resistencia aeróbica, el método continuo medio, que va de media hora a 1 hora, tiene una buena área FatMax, que es una buena área de tasa de utilización de ácidos grasos, lo cual es muy útil de cara a personas que quieren bajar de peso. Y también se puede usar en sujetos muy entrenados, ya que se dedican más a deportes de endurance, o también pueden ser jugadores de fútbol y demás, que estén en la etapa de acondicionamiento físico antes de la pretemporada. No en la pretemporada, pero sí antes de la pretemporada. Y se pueden usar, obviamente, áreas subaeróbicas, pero ya se pueden empezar a combinar con áreas superaeróbicas y con áreas del VO2 máximo. ¿Cómo sería la cosa? Muy sencillo. Imagínate que estamos entrenando un jugador de fútbol y queremos hacer un variable en la cinta, ¿sí? Continuo variable en la cinta. Bueno, le puedes plantear a tu alumno, como va a ser un continuo variable medio, o sea, de media duración, le puedes plantear a tu alumno 40 minutos de actividad, ¿sí? Trotar. Bien. ¿Qué nos estaría faltando acá? Las intensidades. Bueno, vamos a robarnos un poquito acá, algunos datos para no estar haciendo 1300 cálculos. Bueno, lo vamos a hacer, chaval. Vos sabés que la BAM de este tipo, imaginemos que es el mismo alumno que veníamos diciendo, imaginemos que la BAM de este alumno es 230 segundos, es el 100% de este chango. ¿Cuánto era 230? 3 minutos 50. Bueno, yo quiero, como es variable el método, o sea que voy a cambiar la intensidad, yo quiero ir jugando con las intensidades. Entonces puedo plantearle a mi alumno la intensidad del 60%, que sería una intensidad subaeróbica. Puedo plantearle a mi alumno una intensidad del 70%, y puedo plantearle a un alumno una intensidad del 80%. Vos dirás, acá que tengo un regenerativo casi subaeróbico, acá un subaeróbico y acá un superaeróbico, ¿sí? Perfecto. Ahora yo tengo que trasladar estos números. Entonces vamos
a la regla de 3 simples. Si yo quiero que corra al 160, quiero que corra un 40% más lento, ¿sí? Un 40% más lento, entonces ¿qué voy a decir? Voy a decir 140 por 230 dividido 100. 322 segundos, lo que equivale a 5 minutos 22. Muy bien, vamos acá. 130 creo que ya lo habíamos hecho a este, lo vamos a copiar para que vamos a hacer tanto lío. Aquí nos da 4 minutos 59. Perfecto. Y suponete que queremos que corra al 80%. Hace rato lo hicimos. 4:36. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo podemos plantear? Vamos a trotar 40 minutos, ¿sí? Entonces le podemos plantear a nuestro alumno que, por ejemplo, corra 20 minutos a un ritmo de, por ejemplo, 5 minutos 22. Después le podemos plantear a nuestro alumno que corra 5 minutos al 70%, ¿sí? Y ahí vamos a tener 25 minutos. Y luego le podemos plantear a nuestro alumno que corra otros, otro kilómetro, a 5 minutos, pero más picante. Vamos a poner acá menos 5 minutos, o sea que nos meta acá a 4:30. Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener 30 minutos. Y después le podemos plantear a nuestro alumno, ¿sí?, que haga, por ejemplo, unos 10 minutos más a 5:22. Entonces, ¿qué te va a meter acá el alumno? Acá, por ejemplo, si lo hacemos en 5:22, kilómetros 5:22, vos sabés que tu alumno en 10 minutos te va a meter más o menos un kilómetro 800, un kilómetro 700, un kilómetro 600. Y acá en 20 minutos a 5:22, vos sabés que tu alumno te va a meter más o menos 3,5 kilómetros. Y en 5 minutos te mete 1 kilómetro, y en 5 minutos te mete 1 kilómetro y chirolas, 1 kilómetro 100 metros. Bueno, y ahí ya tenés más o menos una variable. Entonces vos sabés, tipo, acá te mete, ponele 3,5 kilómetros. Acá te mete 1 kilómetro, 4,5 kilómetros. Acá te mete otro kilómetro, 5,5 kilómetros. Y acá te mete, ponele 1 kilómetro y chirola. Ya estamos en presencia entonces de 6 kilómetros de actividad, ¿sí? Perdón, de 7 kilómetros de actividad, ¿sí? A ver, calculé bien, a ver. Acá 3,5 kilómetros, 4,5 kilómetros, 5,5 kilómetros, y acá entran un 1,5, bueno, 7 kilómetros. O sea que en 7 kilómetros el tipo va a correr 40 minutos en la cinta, 7 kilómetros a diferentes intensidades. ¿Y qué tenemos acá? Un continuo variable. ¿Cuál es la ventaja? Que acá vamos a estar en el primer umbral, acá vamos a estar en el segundo umbral, y acá vamos a estar entre el segundo y tercer umbral. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Nos dice lo siguiente. Nos dice que recluta primer umbral, fibras de contracción lenta; segundo umbral, fibras de contracción lenta y fibras de contracción rápida; tercer umbral, fibras de contracción lenta rápida y explosiva. ¿Y eso por qué importa? Porque me usa grasas, me usa glucógeno, y me usa glucógeno y fosfatos. Me genera menos de 15 Hz, más de 15 Hz, y cerca de 60 Hz. ¿Y eso qué es? La frecuencia de disparo. Entonces el sujeto no solo está desarrollando resistencia, sino que está desarrollando una fuerza muscular en contexto de fatiga. ¿Y eso por qué es importante? Porque le enseña al sujeto a tener ritmo a diferentes intensidades. Entonces el tipo desarrolla una resistencia más específica para el deporte, por ejemplo, si fuera deportista. Continuo variable. Obviamente que tendríamos un continuo largo, pero los continuos largos que son más de 1 hora, y ahí se clasifican en largo 1, largo 2, hay como 5 largos, puede llegar hasta horas, ¿sí? Ya es exclusivo de endurance, y ameritaría una charla totalmente distinta
en donde deberíamos hacer una especialización de resistencia. Bueno, vamos a los interválicos. Descontando los métodos HIT, que ya los vimos, descontando los métodos HIT, dentro del método de Interval Training tendríamos esta clasificación, que no es la única, vuelvo a repetir, hay un montón. La verdad que en mi vida profesional he leído tantas clasificaciones que por ahí ya es como que uno tiene que elegir cuál es la que le cabe más. Y bueno, la que tiene en pantalla acá es la que a mí me cabe más, es la que considero más útil, más práctica, ¿sí? Tenemos 3 interval según esta clasificación, que es de Pardo-Hill también, que nos habla de, bueno, ¿qué es un interval, no? Un interval son esfuerzos fraccionados, ¿eh? Que combinan pasadas, llamadas intervalos, con pausas, llamadas recuperaciones, ¿sí? Y la característica del interval training tradicional, y no estamos hablando del interval moderno, es la característica de que las pausas útiles. ¿Qué es una pausa útil? Es una pausa que no te permite recuperarte. Es una pausa que no te permite recuperarte. Y eso, ¿cómo se grafica una pausa que no permite recuperarte? Aquellas pausas que cuando vos las haces no bajás de los 120, 130 latidos por minuto. Entonces, un ejemplo hipotético para que se entienda. Yo corro, ¿no? Estoy corriendo a 150 latidos por minuto. Cuando paro, la frecuencia cardíaca va a ir bajando porque yo paré, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy trotando, poner a 150 latidos por minuto, cuando yo pare, ¿sí?, no puedo permitir que la frecuencia cardíaca esté por debajo de los 130, 120 latidos. Porque si la frecuencia cardíaca baja más, ya no estoy en pausa útil, ya me estoy demasiado recuperado. Si ya estoy demasiado recuperado, la carga aeróbica ya no es alta y por lo tanto me estoy alejando de la zona de VO2 máximo que yo quiero, o la zona de umbrales de VO2 altos que yo quiero, para generar adaptaciones específicas. Porque ¿cuál fue el origen del método interválico? ¿Sí? El origen del método interválico es muy viejo, es de 1853, estructuralmente y metodológicamente avanzó a partir de los trabajos de Lauri Picala, un finlandés, Paavo Nurmi, un medallista olímpico, y más tarde el que lo volvió famoso, Emil Satopek. ¿Cuál era la esencia del método interválico? La esencia del método interválico era intentar correr a mayores velocidades las distancias de competencia. ¿Cuál era la regla? Y bueno, esto es como cuando algo sale caro. Cuando algo sale caro es difícil pagarlo en una cuota. Si a vos te dicen esto sale 1.000.000 de pesos en una cuota, y capaz que vos tenés el dinero, pero no lo tenés todo ya. Entonces, ¿qué preferís? Pagarlo en cuotas. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Yo quiero que vos corras rápido, que generes mucha velocidad aeróbica, pero no lo podría yo sostener mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fraccionar el esfuerzo para poder trabajar a altas intensidades que de otra manera, de manera continua, no podría, y de esa manera generar adaptaciones de alta intensidad a gran volumen. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que vos corres, no sé, 10 kilómetros, voy a decir sin saber, ¿no? 10 kilómetros lo corres no sé, en 25 minutos. Muy rápido, ¿no? Media hora. Perfecto. Y suponete que vos das todo, metés 10 kilómetros en media hora y lo das todo. Lo das todo. Perfecto. Ese es tu 100%. Ahora, si yo te digo a vos, quiero que corras el kilómetro, si vos corres en media hora 10 kilómetros, significa que corriste el kilómetro en 5 minutos, ¿sí? Si yo te digo a vos, quiero que corras el kilómetro a 5 minutos, a 4 minutos 30, a 4 minutos 30. Yo te estoy invitando a que corras mucho más rápido esos 10 kilómetros. Sin embargo, si yo tuviera que tirar los 10 kilómetros, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque mi máximo es 10 kilómetros media hora. O sea que mi máximo ritmo de carrera en una carrera de 10 kilómetros es 5 minutos, no es 4:30. Me estás pidiendo una locura. 30 segundos en endurance, es una locura. Ahora bien, ¿yo podría correr más rápido? Sí. ¿Podría correr esos 10 kilómetros? Sí, pero de manera fraccionada, ¿sí?
Y entonces esa es un poco la génesis del entrenamiento fraccionado. Se ha usado mucho en el fútbol por una simple razón, por una simple lógica. Desde mi perspectiva, los intervalos en el fútbol no tienen nada que hacer. En el fútbol lo mejor que puede haber es el método intermitente, ¿sí? Porque primero que las dimensiones de la cancha en fútbol, hockey y básquet y vóley son dimensiones muy pequeñas como para preguntarse si es necesario correr 200 metros, 300 metros. ¿Sí? Una cancha de fútbol, la de River, tiene 110 metros de largo y muy difícil que un jugador haga miles y miles de sprint en lanzadas de 110 metros. ¿Sí? Entonces, si llegamos a usar este método, hay que usarlo en etapas muy generales de preparación física, pero no es un método específico de la preparación física. Los mejores métodos específicos para el fútbol son los métodos intermitentes. ¿Sí? Los métodos intermitentes, que los vimos en otros videos. Esos son los mejores métodos. Quizás no con ejercicios de fuerza solamente, sino con ejercicios de velocidad, de coordinación, de pelota, de fuerza, o sea, combinando diferentes tareas motrices para que el deportista genere altos niveles de resistencia específica al deporte, que es un deporte de bucle abierto, donde las demandas son todas variadas. ¿Sí? La verdadera utilidad de los métodos de interval está en los deportes cíclicos, ciclismo, fútbol, perdón, ciclismo, running, natación. Si lo vas a usar en fútbol, handball, hockey, en etapa preparatoria general. Pero en etapas preparatorias específicas, la verdad, tienen una utilidad muy pequeña y además los métodos intervalicos usan muchísima glucosa y utilizan fibras musculares que luego pueden, o sea, que utiliza fibras rápidas. Y uno dirá, bueno, eso es bueno, sí, es buenísimo. El problema es que si esas fibras rápidas quedan muy cansadas, después vos no vas a tener potencial motor para los gestos neuromusculares del deporte. ¿Sí? Y si llegaras a usar interval, te recomiendo el intensivo, que es este de acá. ¿Cómo sería? Bueno, es muy sencillo, no es tan difícil. Podés hacerlo por distancia, por duración, tenés que tomar test para saber, hay muchos test, test de yo-yo, test de 1000 metros, ¿eh? Hay test específicos en running, George Fisher, 2500, ¿sí? Etc. Hasta te puedes inventar un test de acuerdo a lo que vos desees desarrollar en el deportista. Pero, ¿cómo se planificaría? Muy fácil. Suponete que yo te diga a vos, quiero que hagas 2 minutos de pasadas. Esos 2 minutos de pasadas quiero que lo hagas al 80% de la banda. Bueno, y yo sé que el 80% de mi BAM es 4 minutos 30, vamos a redondear 4 minutos 30, el kilómetro. O sea que yo en un kilómetro, ¿sí? En 4 minutos 30, en 4 minutos 30 meto un kilómetro de carrera. ¿Sí? Entonces vos sabés que el 80% de la BAM, este sujeto por kilómetro, es de 4 minutos 30. Por lo tanto, si en 4 minutos 30 el tipo te mete 1 kilómetro, probablemente en 2 minutos el tipo te meta más o menos 400 metros. ¿Sí? Entonces, probablemente ese tipo corra 400 metros en 2 minutos. ¿Sí? Y suponete que vos digas, bueno, vamos a hacer un control cardíaco. Para eso tengo que tomar referencia a la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá a la frecuencia cardíaca de reserva. Más o menos el 0, el 85 de este sujeto deportista, de ejemplo que dimos en todas estas clases, de 159 pulsaciones por minuto, más o menos, digamos, 150 latidos por minuto. ¿Sí? Entrenadísimo, creo que muy entrenado este tipo. Bueno, ponele entre 150 y 160 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Y la PSE, ¿cómo va a ser? Y si está en 150, 160 pulsaciones por minuto, la PSE va a ser entre algo duro y duro. ¿Sí? A ver, vamos acá.
No, duro, 150, 160. Duro. La PCE va a ser duro. Y que vos digas, vamos a hacer 8 pasadas. O sea, van a ser 8 pasadas de 400 metros en 2 minutos a 150 latidos por minuto en una percepción dura. ¿Y la pausa cuánto va a ser? La pausa útil. ¿Cuánto es la pausa útil? El 65% de la frecuencia cardíaca máxima del sujeto. Bueno, es muy sencillo. Teníamos que, en este ejemplo hipotético que habíamos dado, que este alumno tenía 178 latidos por minuto, ¿sí? 178 latidos por minuto. Entonces vamos a hacer 178 por 0,65. Este sujeto no puede estar por debajo de los 115 latidos por minuto hasta volver a hacer la próxima pasada. Entonces, ¿cómo funciona? Salgo, corro. Corro los 400 metros, tiki. Tengo que tratar de meter los 400 metros en 2 minutos, ni más ni menos. Si tardo más para meter 400 metros, estoy corriendo lento. Si tardo menos, estoy corriendo muy rápido, y me estoy yendo de mango y no estoy entrenando lo que yo quiero entrenar. Me tomo la frecuencia cardíaca al terminar el esfuerzo, tengo que andar en 150, 155, 160 pulsaciones por minuto, más o menos, y tengo que haber percibido el esfuerzo duro, ni moderado ni extremo, ¿sí? Al terminar, me tomo la frecuencia cardíaca, y esa frecuencia cardíaca rápidamente va a empezar a bajar, ¿sí? Rápidamente va a empezar a bajar. Y entonces, allí lo que yo voy a hacer es que cuando yo llegue a 120 latidos, ya me voy a alistar para empezar de nuevo el esfuerzo, y cuando llegue a 115 vuelvo a salir, ¿sí? Y así 8 pasadas. ¿Eh? Eso es un interval training. No tiene más ciencia que esto. Después vos podés hacer extensivos medios, vos podés hacer intensivos. Hay autores que dicen, bueno, no le metas pausa útil de frecuencia cardíaca, metele duración. Entonces, si yo hago una pasada de 15 minutos, ¿sí? Meto una pausa de 5. Si hago una pasada de 10, meto una pausa de 4. Si hago una pasada de 4, meto una pausa de 2. También muchos autores lo manejan por tiempos, porque se parte de la idea que, de acuerdo al índice de Pashkow, el nivel de recuperación cardíaca en personas entrenadas es bastante rápido. O sea, que alguien que esté corriendo a 160 latidos por minuto, cuando termina, no tarda demasiado la frecuencia cardíaca en volver a bajar, ¿sí? La capacidad de recuperación cardíaca es una característica de la gente entrenada, ¿sí? Bueno, esos son los interválicos. Espero que se haya entendido. Eh, los más difíciles de armar son los intensivos, porque las pasadas son casi máximas, de 10 a 60 segundos, ya no se trabaja por BAM, ¿sí? Las pausas entre repeticiones son de 2 a 3 minutos, por ejemplo, un sprint veloz de 50 segundos, que no sea máximo, pero si no sea una carrera rápida, 50 segundos, donde hay que cubrir una determinada distancia, y luego marcas una pausa pasiva de 2 a 3 minutos, y esto lo repetís varias veces, ¿sí? Y puedes hacer hasta bloques de 3 o 4, ¿sí? Repeticiones. Entonces, por ejemplo, haces 4 repeticiones de 50 segundos, con pausas de 2 minutos entre cada repetición, y de 10 minutos entre bloques. Normalmente en esos 10 minutos que se hace juego con pelotas. Se juega con la pelota, se hacen juegos tácticos, técnicos, para que los deportistas se recuperen, pero para que no se enfríen, ¿sí? Eso sería un poquito la cuestión.